Buenas a todos, mi nombre es Gastón Magnat, soy de Buenos Aires, Argentina. Fui invitado por la Universidad Católica El Salvador a dar un curso para emprendedores y hoy les vengo a contar un poquito cuáles son los fundamentos básicos que uno debe conocer para poder levantar capital. Básicamente, hacer fundraising, que es el término utilizado, es el proceso de búsqueda de un socio estratégico que aporte valor. Un poco, ¿qué es lo que implica hacer fundraising? Es incorporar un socio estratégico, no solo que aporte capital, sino que además pueda aportar el know-how, pueda aportar algo de conocimiento extra sobre ese capital. Además, implica otorgar equity, es decir, uno debe ceder porcentaje en la empresa y tiene que estar dispuesto a recibir controles y reportar a estos inversores. Hay algunas preguntas que sirven para hacernos antes de levantar capital y pueden ser: ¿por qué debo levantar ese capital? ¿Para qué voy a levantar ese capital? ¿Y qué resultados espero obtener con este capital? Hay una serie de materiales útiles que uno debe tener y contar con ellos antes de tener esa sesión con los inversores o antes de hacer ni siquiera un mapeo inicial de cuáles son los inversores. Debe contar con el material de financials, es decir, uno debe conocer sus números. Es muy importante en un estadio inicial conocer los números de la startup, porque es una de las causas principales de muerte de las compañías en un estadio temprano. Además, debe poder tener KPIs y métricas que indiquen rápidamente la salud de la startup, como puede ser el CAC, puede ser el LTV o puede ser el churn. Además, uno debe tener bien conciso el business plan. El business plan es básicamente el plan de negocio, es por qué quiero levantar ese capital, qué resultados puedo obtener, como les comentaba anteriormente. Seguido del deck, uno cuando le pitchea a un inversor, es decir, cuando se sienta frente a un inversor, tiene un deck que es básicamente una radiografía de la startup. Es donde uno cuenta sobre la problemática que está abordando, sobre la solución, cuál es el producto, cuál es el mercado, cuáles son los competidores y qué ronda está saliendo a levantar. Algo muy importante que debe incluir ese deck es la bio de los founders, es decir, cuál es la trayectoria y cuál es el track record que estos founders tienen y principalmente por qué son los indicados para resolver este problema. Algo a tener en cuenta cuando uno sale a levantar capital es cómo tiene estructurado el cap table. El cap table no es más que cómo están divididos los porcentajes de la compañía. Es decir, si fuimos 4 socios al principio y tenemos el 25% cada uno, debe estar muy claramente definido a través de algo escrito que se llama acuerdo de los socios. ¿Por qué está dividido de esa manera? Porque cuando un inversor pregunta, es fundamental que eso esté ordenado porque puede ser algo excluyente a la hora de levantar capital. Por último, hay términos legales, hay cuestiones de sociedades que uno debe saber y estar en tema. Muchas veces las startups cuentan con sociedades en el exterior para este tipo de transacciones y es importante entender qué es lo que pretende el inversor del otro lado. No solo hay que preparar el material de la inversión para hablar con el inversor, como les comentaba, el financials, el deck, tener un cap table estructurado y limpio, sino que además hay que tener en cuenta a qué tipo de inversor estoy yendo a hablarle y por qué es el indicado para que yo le hable. No es lo mismo hablarle a un inversor que invierte en finanzas, en fintech, si yo soy una startup de educación, que si soy una startup de finanzas. Es decir, es muy importante entender porque cada inversor dentro del Venture Capital tiene ciertos lineamientos y cuestiones que debe seguir a la hora de invertir el capital. Entonces es muy importante entender ciertas cuestiones. ¿En qué vertical invierte este inversor? No invierte en educación, por ejemplo, si mi startup fuera educación, solo invierte en finanzas, entonces queda automáticamente descartado. ¿En qué geografía? Porque no es lo mismo que invierta en toda Latinoamérica o si tiene restringida alguna parte y solo se dedica, por ejemplo, a invertir en Sudamérica o en Norteamérica. Un inversor que solo invierte en Latinoamérica no va a estar buscando activamente proyectos de Estados Unidos, por ejemplo. Otra cuestión a tener en cuenta es el estadio en el que invierte. No todos los inversores invierten en todos los estadios. Así como tienen vertical, así como tienen geografía determinada, también tienen el estadio en el que ingresan a las startups. La ventaja con la que corre el founder es que toda esta información se encuentra típicamente en la página web del fondo de inversión.
Hay inversores que invierten en un estadio de Pre-Seed, hay inversores que invierten en un estadio de Seed y hay inversores que invierten en un estadio de Serie A, que son distintos tipos de rondas de inversión dependiendo en qué momento de la startup te encontrás. Hay otras cuestiones, quizás haciendo doble clic, que por ejemplo en qué modelo de negocio puede llegar a invertir este inversor. Hay inversores que solo invierten en B2B, que es Business to Business. Hay inversores que solo invierten en B2C, que es Business to Consumer. O hay inversores que en este caso pueden invertir en ambas o en alguna otra alternativa. Otro tema muy importante, relacionado quizás al estadio en el que ingresa el inversor, es el ticket promedio que invierte. No es lo mismo entrar a un estadio Pre-Seed con $200.000 que tener un ticket promedio de $500.000, lo cual ya te excluye directamente si vos estás buscando una ronda Pre-Seed, por ejemplo. Es poco común que los inversores suelan completar la ronda que está yendo a buscar la startup. Típicamente forman parte de un conjunto de inversores que todos conforman esa ronda que busca la startup. Un último punto importante acá es que el inversor, ya que el juego del Venture Capital es un juego a largo plazo, un juego a un retorno con muchísimo riesgo, puede llegar a consultarte cuál es tu estrategia de exit. Exit es la forma en que el inversor sale de tu startup e incluso la forma en que uno como founder logra un retorno sobre todo este tiempo y capital invertido. Es decir, ¿quién crees que va a ser ese jugador clave que en X cantidad de tiempo vaya a adquirir tu compañía para que todos logremos un retorno? Dentro del mundo inversor tenemos distintos tipos. El principal, si hacemos como foco en cuál es dónde se logra la mayor eficiencia de la startup, típicamente va a ser el cliente. Tenemos, por ejemplo, que puede ser considerado un inversor, que es el cliente, que es aquella persona que te solicita el servicio a cambio de capital, pero que no te consume equity de la empresa. Después tenemos los ANR, que son aportes no reembolsables. Esto, por ejemplo, suelen ser fondos destinados a acompañar proyectos de mucho impacto o que estén generando un impacto específico en alguna región de Latinoamérica, por ejemplo. Luego otro actor clave es la triple F, que es conocida como Friend, Family and Fools, que la traducción es amigo, familia y alguien que pueda estar dando vueltas, que me acompañe en este primer estadio de la idea. Luego tenemos los inversores ángeles. Llevan ese nombre porque son los primeros inversores más formales que te acompañan en un estadio tan temprano de la startup. Típicamente un inversor ángel no solo aporta una cuota de capital, sino que aporta este know-how que hablamos anteriormente para darte esos consejos claves al principio. Hay otros dos actores que vienen junto con el inversor ángel y en el mismo estadio, que son las incubadoras y las aceleradoras. Estas típicamente prestan algún tipo de programa y servicio para acompañarte en un determinado tiempo, y hay muchas que además ofrecen invertir capital en tu startup. Y ahora sí, ya yendo a la parte final del funnel, encontramos el Venture Capital y el Corporate Venture Capital. El Venture Capital es un juego que apuestan a 10 años, donde te invierten capital, y es lo que mencionamos anteriormente, que uno debe estudiar quiénes son los actores claves, y nos referimos típicamente al Venture Capital. Suelen entrar en distintos estadios de la idea, con tickets muy variables dependiendo de su tesis. Su principal objetivo es el retorno financiero a mediano o largo plazo. Otro actor clave es el Corporate Venture Capital. A diferencia del Venture Capital, el Corporate viene de las corporaciones, viene de las empresas que destinan capital a acompañar proyectos de tecnología. Y nuevamente, a diferencia del Venture Capital, estos buscan un retorno financiero como un segundo objetivo, y el principal objetivo es adquirir tecnologías que pueden eficientizar la cadena de valor. Es decir, tecnologías que me puedan reducir costos o ampliar, por ejemplo, el tamaño de mercado y permitirme ganar más retorno en mis transacciones. Y finalmente tenemos algo conocido como el Private Equity, que ya es un estadio final y que son empresas que se dedican a comprar a otras empresas. Dentro del tipo de inversor por estadio, vamos a hacer, por ejemplo, foco en dos, en el Pre-Seed y el Seed.
El pre-seed típicamente acompaña cuando uno está lanzando ese primer producto viable. Puede o no estar facturando la startup, puede ir en un rango entre 0 facturación y $10.000 mensuales. Acá típicamente es donde se encuentran las incubadoras, las aceleradoras y algunos venture capital que apuestan a un estadio muy temprano. Este capital es típicamente usado para seguir desarrollando el producto, es decir, invertir en tecnología e invertir en equipo que pueda expandir la operación actual. Las rondas suelen estar entre $300.000 y $500.000, a evaluaciones de entre 1 millón y 3 millones. Otro estadio es el estadio de seed, de semilla. Este estadio es cuando uno ya encuentra y tiene un producto validado en el mercado que está facturando entre $10.000 y $25.000 mensuales aproximados. Acá es donde están enfocados mayormente los fondos de inversión. Ya no hay aceleradoras, ya no hay friends and family y puede haber algún que otro inversor ángel, pero típicamente es una ronda más para distintos fondos y que juntos puedan cerrar esa ronda. Es cuando uno busca lograr y consolidar el Product Market Fit. El Product Market Fit es cuando uno tiene un producto que hace fit con el mercado, es decir, cuando uno presta una solución a un problema que alguien está dispuesto a pagar por ello. Las rondas suelen ir entre $500.000 y 2 millones, a evaluaciones estimadas entre 3 y 10 millones. Una matriz interesante a la hora de pensar si uno es idóneo o no, o si uno qué tasa de éxito va a tener o no a la hora de levantar capital, es, por ejemplo, imagínense, nosotros tenemos problema, solución, mercado, modelo de negocio y equipo. Si uno logra cumplir con todos esos parámetros, puede llegar a ser invertido. Si uno, en cambio, no resuelve una problemática, tiene una solución, es un tamaño de mercado razonable, tiene un modelo de negocio y tiene un equipo que lo puede ejecutar, pero no está resolviendo una problemática real del mercado, se dice que no es un painkiller, es decir, que no está solucionando una problemática real y que ahí introduzco un concepto que es nice to have, que puede ser algo que, mira, no es una problemática en el día a día, pero podría llegar a pagar, como por ejemplo puede ser una aplicación de streaming o puede ser para ver películas, escuchar música y demás. Otro tipo es cuando uno encuentra una problemática, hay un mercado, hay un modelo de negocio, hay un equipo, pero la solución no ataca directamente esa problemática. Esto se lo suele llamar como que no está centrado en el cliente, es decir, estamos atacando una problemática, pero no la estamos atacando de la manera correcta. Las startups que no cuentan con un mercado lo suficientemente grande para proyectar un retorno al venture capital cuando les invierte, suelen llamarse como que no son VC-backable, es decir, que pocos inversores de venture capital van a ingresar a una ronda si ya a priori se dan cuenta que el tamaño del mercado no es lo suficientemente grande. Luego tenemos las startups que no logran capturar el valor, es decir, que no tienen un modelo de negocio que les permita abordar con su solución esa problemática y lograr concretar ventas. Y finalmente tenemos aquellas startups que no tienen un equipo idóneo, es decir, que atacan una problemática con una solución acorde, con un tamaño de mercado prometedor y un modelo de negocio que puede capturar ese valor, pero no tiene el equipo idóneo para ejecutarlo. Haciendo un repaso de buenas prácticas que uno debe tener en cuenta, diseñar la estrategia, definir qué objetivos claros tengo, es decir, qué capital quiero ir a buscar, para qué lo voy a utilizar y fundamentalmente qué objetivos voy a buscar lograr con ese capital. Debemos identificar el inversor. Recuerden que no es lo mismo, no todos los inversores invierten en todas las verticales, en todas las geografías, en todos los estadios. Fundamentalmente debo preparar el material, debo tener el financial, debo tener el deck, debo tener un cap table limpio, debo tener un business model claro para poder hacer ese mapeo de inversores. Siempre, en toda reunión que tenga un inversor, tanto para bien o para mal, van a recibir feedback. Es muy importante escuchar a estos inversores que están constantemente viendo startups, tanto en su vertical
como posibles competidoras de ustedes qué es lo que tienen para decirles. Y algo interesante es cuando un inversor cumple con con el checklist que uno hace para que pueda ser un potencial inversor de uno y es rechazado o es recomendable hablar en un tiempo, siempre está bueno hacer un seguimiento e ir enviándole updates constantes para que sepan dónde nos encontramos. Por último, les traigo un estudio muy interesante para entender el rol de los inversores en las startups. Este estudio habla de, la pregunta era si uno volvería o no a los emprendedores a elegir esos inversores que los acompañaron en su primer proyecto. El 29% de estos emprendedores dicen que sí, que los volverían a elegir, que les resultó de forma amigable, que les sirvieron, que le aportaron mucho valor además del capital. El 19% de estos emprendedores dice plata es plata, es decir, si yo necesito el capital y vos estás dispuesto a dármelo, yo te lo acepto. En cambio, el 38-40% dice que la próxima vez sería más selectivo a la hora de elegir sus inversores. Y el 14% dice no volvería a elegir a esos inversores que me acompañaron, o por lo menos trataría que no. Lo importante a tener en cuenta acá es que uno cuando asume responsabilidad con un inversor, es decir, que acepta capital para que lo acompañen, se está comprometiendo en un plazo muy grande y muy largo con estos inversores. Y uno va a tener que estar lidiando constantemente, para bien o para mal, con esa relación. Es decir, uno no quiere nunca a alguien que lo esté estorbando o a alguien que le esté pidiendo reportes de manera excesiva y constante. Entonces es importante hacer ese análisis previo de si uno quiere o no, a pesar de que necesite o no el capital, si quiere o no incorporar ese inversor a su startup.